Las últimas semanas he estado comenzando con un pequeño chiste. Y a mí, no sabía si... Lo que pasa es que uno a veces cuenta chistes al principio porque la gente está como un poco tensa, así como que, ay, no sé si me van a... Así que voy a contar otro chiste, ¿les parece? Ok, no se ofenda, por favor. Es un matrimonio, llevaban 60 años casados. Matrimonio, llevaban 60 años casados. Y estaban sentados afuera de su casa, y estaban conversando, estaban platicando, ¿cierto? Y la esposa le dice a su esposo, yo me acuerdo los tiempos cuando tú antes siempre me tomabas la mano. Entonces él va y le toma la mano, ¿cierto? Y ella después le dice, me acuerdo los tiempos cuando tú me besabas en la mejilla. Entonces ella va y lo besa en la mejilla. Pero dice, yo me acuerdo esos tiempos cuando me mordías la oreja. Y el hombre se para y se va, se empieza a caminar, ¿cierto? Se va para allá y la mujer le dice, oye, pero tú, ¿para dónde vas? Y él se detiene, se da vuelta, la mira y le dice, voy a buscar mis dientes. Ok, me parece que, ok. Te dije que estaba bueno ese chiste. Ay, Dios mío, perdóname. Mateo capítulo 6, si tienen su Biblia, por favor, vaya a Mateo capítulo 6, comenzando desde el versículo 9, dice así, el Señor Jesús está hablando, dice esto, un texto bastante conocido. Dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano o nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, o líbranos del malo, del maligno, ¿cierto? Entonces, hoy día estamos comenzando una nueva serie, y esta serie de mensajes le hemos puesto como título Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y la razón por la cual le hemos puesto Padre Nuestro es porque vamos a hablar respecto a la oración, que es un tema bastante conocido, pero muchas veces muy mal entendido. Yo crecí creyendo que la oración se trataba de pedirle cosas a Dios. O sea, yo oraba, ¿cierto? Y el objetivo por el cual yo empezaba a hablarle a Dios es porque yo necesitaba algo y necesitaba que Él interviniera a mi favor. Pero lo que hemos estado descubriendo en la oración del Padre Nuestro es que realmente la oración es mucho más que eso. Y eso es lo que espero que podamos descubrir dentro de las próximas semanas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha querido saber la verdad respecto a algo? Es como que uno dice, no, que todo el mundo está hablando de esto y nadie sabe lo que está hablando, están todos opinando, pero nadie sabe lo que es. Y a veces uno piensa, uno quiere decir, bueno, que alguien me traiga al experto, que alguien me traiga al experto para que esta persona que realmente sabe lo que está hablando nos diga si realmente esto es así o es de esta otra forma. Y tenemos muchos expertos dentro de las diferentes áreas de la vida, ¿cierto? Tenemos expertos como por ejemplo en la física, Albert Einstein, en la psicología, Sigmund Freud, en la filosofía tenemos Aristóteles, ¿cierto? Incluso personas que están vivas en este momento en cuanto a diferentes disciplinas, diferentes prácticas que pudiésemos preguntarle a ellos y ellos van a saber porque conocen el tema. Pero muchas veces puede pasar lo mismo con la oración. De la misma forma nosotros podemos pensar que sabemos lo que es la oración, porque como que todo el mundo sabe, es como hablar con Dios, ¿cierto? Y podemos tener diferentes opiniones respecto a lo que significa la oración. Pero la verdad es que hay un experto, y ese experto se llama Cristo. Y Cristo es la persona que Él mismo decía de sí mismo, yo soy uno con el Padre. Lo que significa que el Padre y yo somos uno. Y de eso quiero hablar un poco porque vamos a ir a lo que la palabra dice respecto a la oración. Y lo que hemos descubierto nosotros hasta este punto, lo que yo crecí creyendo, era realmente como decimos la punta del iceberg, ¿cierto? Creo que tengo una foto ahí de un iceberg. Y uno dice, eso es como una clásica foto de que uno dice, bueno, ese es un iceberg, uno ve la parte de arriba y uno asume que todo lo que uno está viendo es todo lo que hay. Pero hay mucho más. Y eso me pasaba a mí con la oración. Yo resumía el tema de la oración a simplemente pedir y si Dios me decía que sí o Dios me decía que no. Y no estoy diciendo que pedir no sea parte de la oración. Lo que estoy diciendo es que hay mucho más que está debajo de la superficie que no podemos ver a simple vista. Entonces hoy día quiero que hablemos un poco respecto a esto. Porque cuando hablamos respecto a el experto y hablando de Cristo como el experto en la oración, ¿no sería bueno que nosotros pudiésemos acercarnos a Cristo un día y poder preguntarle a Él? Y poder decirle, Jesús, por favor, ¿por qué no me enseñas a orar? ¿Cierto que sería bueno? Lo bueno de todo esto es que realmente hay un momento dentro del ministerio de Jesús en el cual un discípulo se le acerca a Jesús y le pregunta eso mismo que yo acabo de preguntar en Lucas capítulo 11, Luke chapter 11, verse 1, verso 1.
Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. O sea, Jesús estaba orando, ¿cierto? Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos. Dije, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque Jesús estaba orando y había un discípulo que estaba mirando que Jesús estaba orando. Y cuando Jesús termina de orar, él le pregunta, Jesús, por favor, enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque ellos estaban dentro de una cultura en la cual la oración era algo muy común. Dentro de la religión judía habían oraciones diarias, había rituales de oración, entonces ellos estaban muy familiarizados con el concepto de la oración. Sin embargo, algo pasó, había algo que en cuanto a la forma en que Cristo estaba orando, que invitó a esta persona que lo estaba viendo orar a preguntarle, enséñanos a orar. Había algo diferente en cuanto a esta oración. Por ejemplo, yo he tocado batería desde los 13 años. Me encanta tocar la batería. Y llevo años tocando. Pero a veces veo a otros bateristas y yo los miro y digo, no sé cómo puede hacer eso. O sea, yo he tocado batería toda mi vida y lo que está haciendo esa persona, yo no lo puedo hacer. O sea, si yo me acercara a esa persona, no sería extraño que yo le dijera, ¿sabes qué? Yo he tocado toda mi vida, pero lo que tú acabas de hacer, yo no lo puedo hacer. ¿Me puedes enseñar a tocar, por favor? Es lo mismo que le estaba pasando a este discípulo, toda la vida de oración, pero había visto algo en Cristo que lo llamaba la atención tanto que a pesar de que él tenía toda esta costumbre de orar, había algo diferente en la oración de Cristo. ¿Qué piensa usted que era eso? ¿Qué fue lo que vio en la oración de Cristo que lo invitó o lo impulsó a hacerle esa pregunta? ¿Perdón? Familiaridad, ok. ¿Alguien más? Amor, ok. Comunión, ¿perdón? Confianza. Mire, ¿sabe qué? Todas esas respuestas están, digamos que la Biblia no nos dice qué es lo que es, pero uno puede asumir, y lo que yo pienso y realmente es lo que ustedes básicamente están diciendo, que es una oración auténtica, es una autenticidad, es una relación. Entonces, ellos estaban acostumbrados a que la oración era un ritual y estaban viendo en Cristo que él parecía que estaba teniendo una conversación con una persona que realmente existía. Y que se estaban comunicando, y que escuchaba y respondía, y escuchaba y respondía. O sea, lo que quiero poder entregarles a ustedes dentro de esta serie es lo que él vio en lo que Cristo estaba haciendo con el Padre, para que nosotros también podamos hacer eso con nuestro Padre Celestial y que no vayamos a reducir nuestra experiencia de oración a un simple ritual. Eso es lo que espero que podamos descubrir. Yo crecí en la cultura católica. Y la cultura católica dentro de Chile por lo menos era bien de rituales. O sea, uno básicamente hacía todo lo que quería dentro de la semana, ¿cierto? Porque llegaba el domingo y uno se confesaba al padre y el padre le decía, ¿cierto? El sacerdote le decía cuántos padres nuestros tenía que decir y la cantidad de padres nuestros era directamente proporcional a la gravedad del pecado. Entonces si uno decía todos los padres nuestros una vez y otra vez y otra vez y otra vez, al final los pecados estaban limpios. Es por eso que muchas veces malinterpretamos lo que venía después. O sea, enséñanos a orar y después Jesús empieza a decir, cuando ores, di. Y nosotros tomamos lo que Cristo dice después, que es la oración del Padre Nuestro, y pensamos que a lo que Cristo se refiere es que nosotros tenemos que repetir lo que viene después, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y no es así. Le voy a dar otro ejemplo de por qué no es así. Si uno lo ve en Mateo 6, 7, que también es como el preámbulo a la oración del Padre Nuestro, pero en otro evangelio. Matthew 6, 7 dice así, está diciendo realmente lo opuesto. Dice, al orar, dice, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces se dan cuenta y luego entran el Padre Nuestro diciéndoles que no nos confundamos. Lo que estoy a punto de decirles no es una oración mágica que ustedes tienen que repetir para que yo haga su voluntad. No lo hagan así. Sin embargo, por algún motivo lo malentendimos y comenzamos a repetirlo vez tras vez pensando que había poder en la oración misma. Entonces, no se trata de repetición, no se trata de una oración mágica, no se trata de un hechizo, ¿cierto? Y lo que realmente es lo que vamos a estar discutiendo, vamos a estar platicando dentro de las próximas semanas. Entonces, lo que decía antes, que yo crecí pensando que la oración se trataba de pedirle cosas a Dios, ¿cierto?
Y quiero hablarles un poco respecto a que no es así. Yo crecí pensando eso, decía, como creciendo en la iglesia. Necesito algo, voy a pedirle a Dios que me conteste mi oración, necesito algo, ¿cierto? Entonces Dios me contestaba que sí o me contestaba que no. Era simple. Y el problema era que si Dios me contestaba que sí, yo asumía que la razón por la cual Cristo me estaba contestando que sí era porque yo había hecho algo bien. O sea, quizás esa semana había sido una buena persona, había tenido mucha fe, estaba orando lo suficientemente con intensidad, decía las frases correctas o oraba con la suficiente frecuencia. Entonces, Dios me contestó, así que algo tengo que haber hecho bien. Entonces tengo que seguir haciendo eso que estoy haciendo bien para que Dios me siga contestando mis oraciones. Pero por otro lado, si es que Dios no me contestaba o la respuesta era no, yo asumía que había hecho algo mal, ¿cierto? Entonces se producía este entendimiento limitado respecto a la naturaleza de la oración. Para mí Dios era como un Santa cósmico, como un Papá Noel cósmico, ¿cierto? Que uno recibía lo que Dios quería, lo que uno quería, si es que uno estaba en la lista de los buenos. O un genio en la botella, que uno tenía que, ¿cierto?, sobarlo de la forma correcta para que surgiera lo que uno está esperando, un hechizo mágico que no funciona a menos que uno use el lenguaje correcto, ¿cierto? Era como una técnica, uno tenía que como descifrar el código de la oración para poder tener la respuesta que uno quiere. Y todo este concepto de ese tipo de oración se me vino abajo cuando yo tenía 19 años y mi novia rompió conmigo. Oiga, yo nunca había orado con tanta intensidad. Nunca había sido tan bueno. Nunca había tenido tanta fe. Nunca había dicho todas las frases correctas. Nunca había orado con tanta frecuencia, pero Dios dijo no. ¿Usted alguna vez le ha dado las gracias a Dios por no contestarle una oración? Oiga, esa mujer habría sido un tremendo problema. Pero una de las cosas que yo agradezco a Dios es que realmente logré entender que esa ruptura de esa relación pude descubrir que todo este concepto de Dios ser un Papá Noel cósmico, de ser un genio en la botella, de un hechizo mágico, simplemente no funciona. No sé si a usted le ha pasado. O sea, realmente usted quizás lo ha notado también, que como a veces hay inconsistencias en cuanto a cómo Dios responde. De repente uno va en el carro y uno dice, ay Señor, por favor, que se abra un estacionamiento. Y uno dice, oh, gracias Señor, estacionamiento, gracias, ¿cierto? Pero por otro lado uno está orando por algo que realmente importa, como para que alguien se sane de cáncer, por ejemplo. Y Dios, al parecer, decidió no sanar a esta persona. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no Dios puede tomar un poco de la energía que usó para darme el estacionamiento y transferirlo hacia que esta persona se sane de cáncer? Y nos damos cuenta que realmente la oración no funciona de esa manera. Parece que no hay correlación entre la intensidad, la fe, el tiempo, la frecuencia, las palabras correctas y las respuestas de Dios. Como que tratamos de descifrar este código y no funciona de la manera en que nosotros quisiéramos. Entonces yo quiero que podamos abrir nuestros ojos en cuanto a cómo realmente funciona la oración. Y de hecho cuando uno piensa en este concepto de que la oración funciona, es como un concepto bien extraño. Funciona. ¿Ha escuchado eso? No, si la oración funciona, ¿cierto? O por otro lado, no, sabe que la oración no, las oraciones no funcionan. ¿Se da cuenta que ese concepto de que la oración funciona o no funciona es como medio extraño? ¿Por qué? Porque las máquinas funcionan o no funcionan. Entonces uno va a una máquina expendedora de bebidas, este ejemplo estoy seguro que lo he usado antes, y uno va, ¿cierto? Una expendedora de, like a vending machine, ¿cierto? Y uno pone el dinero, y uno pone el código, y no recibe lo que uno está pidiendo. ¿Cuál es el problema aquí? Quizás yo me equivoqué, ¿cierto? O sea, puse el dinero equivocado, o quizás me equivoqué en el código. Pero si uno hace todo lo correcto en el lado de uno, y al final no pasa lo que uno está queriendo que la máquina haga, ¿quién tiene la culpa? La máquina, ¿cierto? La máquina está mala. De hecho, en el Citadel y en Commerce nosotros tenemos una historia que se pone de risa cada vez que vamos para allá, porque hace años atrás nosotros pusimos $1 en una máquina, ¿cierto?, para sacar una agua y no salió el agua nunca. Y había un teléfono que había que llamar. ¿Y quién va a llamar a ese teléfono? Pero cada vez que pasamos por el Citadel y vemos esa máquina, digo, esa es la máquina que me robó. Mira, esa es.
Y realmente, ¿por qué digo ese ejemplo? Porque de la misma forma nosotros a veces asumimos que Dios es así. Que Dios es como una máquina que nosotros, si hacemos las cosas correctas, va a darnos lo que nosotros pedimos, pero si no hace lo que nosotros pedimos, realmente hay algo malo con la máquina. O sea, Dios se equivocó, o Dios no está presente, o Dios no le importa, ¿cierto? Pero la realidad es que la oración no está hecha para que nosotros logremos que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo. Porque las máquinas están diseñadas para recibir órdenes de nosotros. Pero la oración no es una herramienta que Dios nos da para nosotros darle órdenes a Dios. El problema es que referirse a la oración como funciona o no funciona es asumir que la oración es una herramienta para que Dios cumpla nuestras órdenes. Entonces yo estoy de acuerdo que por nuestro lado, de todas formas, tenemos que hacer todo nuestro poder. O sea, cuando yo oro por la sanidad de una persona, yo voy a orar con toda la intensidad que yo tenga a mi disponibilidad. Voy a orar con intensidad, con frecuencia, ayunar, reunir toda la fe que yo pueda, ¿cierto? Pero si uno no recibe lo que uno está pidiendo, no significa que haya algo mal con Dios, porque Dios siempre va a responder. Siempre va a responder. Va a responder que sí, va a responder que no, o va a responder, espera. Y tal vez usted está aquí hoy día y usted va a admitir que para usted la oración como que no ha funcionado en algunas áreas. Y yo entiendo. Pero no es que algo ande mal con Dios. Es que usted simplemente no ha recibido las respuestas que usted ha querido. Quizá en sus finanzas, en su salud, su relación, quizá está pasando por depresión, por ansiedad, no lo sé. Y usted quizás ha intentado como descifrar el código para lograr que Dios haga lo que usted espera que Dios haga. Entonces yo quiero proponerle en esta mañana que todo este paradigma acerca de que la oración funciona o no funciona está incorrecto. Que esa no es la perspectiva que tenemos que tener respecto a la oración. Y mi punto hoy no es que Dios no responde a las oraciones, porque Dios sí responde a oraciones. ¿Cuántos de ustedes han recibido una respuesta de oración de Dios? O sea, es increíble la cantidad de manos que se levantan porque Dios sí responde a oraciones. Y este no es el mensaje, no es decirle que Dios no responde a las oraciones, porque sí las responde. El punto es que el hecho de que Dios responda a la oración o usted pedirle a Dios que Dios le conceda su voluntad es parte, pero es un fragmento pequeño de todo lo que es la oración. Hay mucho más que simplemente eso. Volvemos al iceberg, ¿cierto? De la punta del iceberg. Uno se enfoca en la punta del iceberg mientras descuida todo lo que es lo más significativo. La oración no se trata, y esto es lo más importante, y vamos a hablar esto en las próximas semanas, que la esencia de todo lo que estoy hablando es que la oración no se trata de nosotros. Nosotros no somos el centro de la oración, que la oración no se trata de nosotros, que la oración se trata de Dios. Y eso es lo más importante. Y es lo que descubrió este discípulo cuando estaba viendo cómo Jesús hablaba con el Padre. No se trataba de él, se trataba de Dios. ¿Usted alguna vez ha estado en una relación egoísta? Sí, se ríen algunos. Una relación egoísta en la cual la persona realmente lo único que quiere es sacar beneficio de usted. Mire, yo tengo 3 hijos y son adolescentes. Y cuando me llaman por teléfono, yo veo el teléfono y digo, ya, mi hijo Matthew. Ok. Yo sé por qué él me está llamando. Él me está llamando para agradecerme por proveerle. Estoy seguro que es eso. Cuando él me llama, yo estoy seguro que la razón por la cual me está llamando es por agradecerme por mantenerlo alimentado y a salvo. Estoy seguro. De hecho, cuando suena el teléfono y veo que es uno de mis hijos, yo estoy seguro que la razón por la cual me están llamando es para recordar todos los buenos momentos que hemos pasado juntos. Entonces lo veo y contesto. Digo, ¿aló? Sí, te puedo transferir $20. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque uno se ríe, pero muchas veces uno usa la oración como esa herramienta. Como una herramienta que se reduce simplemente a lograr recibir beneficio
beneficio de Dios o la respuesta que uno quiere o lo que uno desea en ese momento. Pero la oración no fue creada para hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Lo que vamos a descubrir en las próximas semanas es que la oración del Padre nuestro no tiene nada que ver con nosotros y tiene que ver con Dios. Y esto es lo más importante. La oración completa, vamos a ir desglosando la oración. La primera parte es líbrame del egoísmo, porque todo se trata de ti. La segunda parte es líbrame del materialismo, porque todo se trata de ti. Líbrame del rencor, es la tercera parte, porque todo se trata de ti. Líbrame de la tentación, porque todo se trata de ti. Entonces, la oración en esencia es poder sacar todo lo que impide para que la relación nuestra con Dios pueda ser como la que Cristo tuvo con el Padre, donde Él decía, Él mismo lo decía, yo y el Padre somos uno. La oración no se trata de conseguir lo que queremos, sino casi lo opuesto. Se logra de limpiar todo lo que nos impide colocarnos al centro de su voluntad. Y cuando usted y yo comenzamos a orar correctamente, terminamos cara a cara con Dios y empezamos a descubrir quiénes somos nosotros, quién es Dios realmente y por qué estamos aquí en la tierra. Estamos conectados con Dios y estamos caminando con Él. Y así como Cristo escuchaba del Padre y obedecían todo, también nosotros podamos tener esa relación. Y eso es lo que Cristo estaba invitándonos a hacer parte. No repetir una oración vez tras vez, tras vez, tras vez, sino que nos está dando un esquema para nosotros poder librar todo lo que impide que esta relación pueda fluir y que nosotros podamos descubrir el propósito para el cual nosotros estamos creados y ir juntos con el Espíritu. Con esto termino. La oración del Getsemaní es lo que Cristo nos modela. Él nos muestra en esta oración que está ejemplificado ahí atrás, en ese círculo. Está Jesús ahí. Ustedes lo ven. Ese es el momento en que Cristo estaba a punto de ir a la cruz. Y es el momento en que Cristo estaba orándole al Padre. Y es el momento en que Él estaba sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba tan angustiado. Porque su carne no quería ir. Él no quería ir. Y la primera parte de la oración es es realmente, ¿qué es lo que le dice Cristo al Padre? ¿Se acuerdan? Le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Creo que nos olvidamos de esa parte muchas veces. Nos olvidamos de esa parte y nos acordamos de la que viene después, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Creo que a veces saltamos mucho a ese momento y decimos, no, lo que Dios quiera, yo voy a hacer todo lo que Dios quiera, yo lo quiero hacer. Pero realmente nuestro espíritu no está ahí. Y Cristo ora lo primero, es una oración tan sincera. Le está diciendo a Dios, le está diciendo en esencia, Padre, le está diciendo, no quiero ir, no quiero. Y el hecho de que Él oró esa oración, yo creo que le dio la fuerza para poder decir lo que venía después. Nosotros no sabemos cuántas horas Cristo estuvo ahí. Ese es el resumen de su oración. Pero creo que muchos de ustedes realmente tienen que hacerse honestos con Dios y yo también, todos nosotros. Y una oración que le quiero proponer que usted haga es que cuando Dios le esté pidiendo que usted haga algo, le está pidiendo que dé un paso, le está pidiendo que haga esto otro, que usted pueda sincerarse con Dios y decirle, Padre, ¿sabe qué? Realmente no quiero hacer tu voluntad. No quiero hacerla. Pero quiero querer hacerla. Porque sé que tu voluntad es mejor que la mía. Pero no quiero. No tengo la fuerza, no tengo las ganas, no quiero. ¿Cuántas veces ha orado usted eso a Dios? Eso uno se lo dice a uno mismo. No, es que no quiero. No, dígaselo a Dios. Cristo mismo se lo dijo al Padre. Le dijo, no quiero hacerlo. Y esa oración es tan potente. Porque esa oración sincera a usted, igual que a Cristo, le va a dar la fuerza de poder decir también como lo que Cristo dijo después. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad y no la mía. O sea, esta es la esencia de la oración del Padre Nuestro. Y vamos a estar hablando respecto a esto dentro de las próximas semanas. Yo espero que usted no se pierda ningún domingo, porque si aprendemos a orar correctamente, esto tiene el potencial de cambiar su vida y de transformar esta iglesia completamente. Imagínese una congregación entregada completamente a Cristo, voluntariamente a Cristo, sinceramente a Cristo, y que cada uno de ustedes estén cumpliendo el propósito para el cual Cristo los creó.
Y esa es la esencia de la oración y esa es la invitación para usted dentro de las próximas semanas. Entonces, la oración no se trata de hacer la oración no se trata de lograr que Dios haga su voluntad, sino se trata de que nosotros nos pongamos alineados a la voluntad de Dios. Y eso requiere trabajo, no son solo palabras, es un proceso. Y esa es la invitación de esta serie. Y esto a usted le va a dar paz. Usted va a vivir en paz. No es que la vida se le va a hacer fácil, pero usted va a vivir en paz. Va a vivir en paz dentro de la tormenta, porque no es que las circunstancias van a cambiar y va a estar todo bien, pero usted va a poder enfrentar cada situación sabiendo que usted y el Padre son uno y están juntos. No hay mejor forma de vivir su vida. Su ansiedad se le va a desvanecer, usted se va a sentir más conectado que Dios que nunca antes y vamos a comenzar a orar como Cristo lo hizo. Orar de la forma en que Cristo nos invita a orar. Esa intimidad, que ustedes mismos lo dijeron, la intimidad, la conexión con Dios, el amor, va a empezar a fluir y va a ir mucho más allá de las palabras. Así que esa es la invitación. Oremos juntos. Señor Jesús, damos gracias por esta palabra de hoy, damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno que nos invita a participar contigo en esta oración del Padre Nuestro. Queremos orar que tú nos ayudes a poder olvidarnos de las vanas repeticiones. Oramos que tú nos ayudes a olvidarnos de lo ritual que se ha vuelto la oración del Padre Nuestro y que podamos entrar a la esencia y poder descubrir lo que el discípulo descubrió en Cristo, que era una verdadera conexión, una relación de comunicación entre Dios y Jesús. Eso es lo que nosotros queremos. Oramos que nos ayudes a poder sacar todo eso que impide y que dentro de las próximas semanas podamos descubrir una relación contigo que nunca hemos tenido antes. Oramos esto para nuestra congregación y lo oramos de todo corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos juntos, amén.